Gloria, y yo estaba consultando, ¿verdad? Hablando con el hermano Pastor Julio Ramos Filomeno, cuando él trajo ese primer mensaje del viernes, ¿verdad? Fue un mensaje poderoso. Y yo le decía, verdaderamente Dios tiene el control de todas las cosas. Porque el Señor ya me había dado un mensaje que está en Malaquías, capítulo 2, versículo 17, que es lo que vamos a poner esta hermosa tarde. Y ¿sabe lo que Él me dijo? Si Dios se lo dio, tiene que traerlo. Amén. O sea que Dios no se equivoca. Amén. Y yo quiero que, no ahora, siempre preste atención a la palabra de Dios. Así que no solamente eso lo decimos en la iglesia local, sino en la iglesia que trabaja a través de la internet. Le damos saludos del Hispano Manantial de Vida. Le da abrazos, besos de parte del Señor. Especialmente esos amigos que se conectan, que no tienen a Cristo, para que reciban esta palabra como de parte de Dios y le entreguen sus corazones a Cristo, porque el Señor está cerca. Esa es la palabra, que su venida está cerca como el alba. Cuando lo tengan se ponen de pie y dicen amén. Y el que no lo tiene pida misericordia. A su nombre gloria. Malaquías, a su nombre sea la gloria. Antes de Mateo, antes del libro de Mateo. El último libro del Viejo Testamento. El último viejo, Malaquías. A su nombre gloria. Hay muchos que están en Malaquías, ¿sabes? Todavía, ¿verdad? Ahí está. Gloria a Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra dice: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una iglesia que va para el cielo. Dice: amén. Presta atención, por favor. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decir? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿O sí? No. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Cómo que dice el pastor? Repeat, listen to me. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿O sí o no? ¿O sí? No, perdón. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y yo quiero que usted preste atención a esa última porción de ese versículo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y sabemos que las cosas no vienen en balde, Señor. Todo tiene un propósito para los que te aman, Dios. Yo te pido que esta palabra cale lo profundo de cada alma, de cada corazón, Dios, de cada hueso, de cada tuétano, Dios, y que se conviertan a ti, Señor, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, porque yo sé que esta palabra es poderosa y no retorna atrás vacía, aleluya, porque causa el efecto por lo cual es enviada a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, iglesia. A ti sea la gloria, Dios. Santo eres Dios. Y este mensaje trae como tema: su nombre es gloria. Mi alma te alaba, el constante de Dios. Escuche bien: el constante de Dios. La virtud de la constancia es para dar fruto. Eso es lo importante. Algo importante y maravilloso que usted tiene que entender y conocer. La virtud de la constancia es para dar fruto. Amén. Cuando hablamos de constante, hablamos de algo que no se interrumpe. Amén. Cuando hablamos de constante, que no se detiene y persiste en el estado que se encuentra sin variar su intensidad. Sobre todo que es firme, perseverante y fiel. Y me gusta y me llama la atención esa última parte, porque habla de fiel, sobre todo. Y cuando hablamos del constante, aquí estamos hablando no de nosotros necesariamente, sino de Dios. El constante de Dios. Amén.
aún en el silencio, escuche bien, este es el énfasis de este mensaje, aún en el silencio, nos dice con su acción que Él es santo. Amén. Nos vamos a la palabra, el 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está. ¿A quién le dice eso? A nosotros, a su pueblo. Porque escrito está. Sé santo, porque yo soy santo. Aleluya. Cuando Él nos habla de santidad, claramente nos dice que nosotros también debemos de ser santos. Tenemos que hacer una separación entre lo santo y lo profano. O sea, entre lo puro y lo impuro. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra, nos encontramos constantemente que Dios está con lo mismo. No viene un mensaje nuevo, no viene un mensaje diferente. La palabra desde el principio sigue siendo la misma. Que el hombre, como Pablo dijo y habló a través del Espíritu Santo de Dios, y aún Jesús habló, que en el tiempo postrero vendrían ¿qué? Doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Por eso que tú y yo tenemos que prepararnos en Dios. Tenemos que estar firmes en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se opone, que se levanta a todo lo que es Dios. A su nombre gloria. Mi alma te alaba, Dios. Santo eres Dios. Entonces Dios nos habla y nos dice que tenemos que entender algo importante, que tenemos que hacer separación, lo puro de lo impuro. Entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mira qué simple Dios nos lo trae. ¿Qué comunión tiene Dios con las tinieblas? A su nombre gloria. Mi alma te alaba, Dios. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15, nos dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? En signo de pregunta. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? O sea, Dios nos llama a hacer una separación. Ay, santo, se dañó, aquí se cayó se dañó el mensaje, escuche bien. ¿Por qué? Porque si hay algo que usted tiene que entender, que ya usted es propiedad de Dios. Y como usted es propiedad de Dios, usted tiene que ver de qué forma, y yo me incluyo también, nosotros, de qué forma, aleluya, nosotros nos dirigimos en este mundo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todas las viejas cosas pasaron. El problema es que muchas veces nosotros coqueteamos con el mundo. El problema es que muchas veces nosotros coqueteamos con el pecado, aleluya. Y ese es el cristiano de este tiempo, le gusta coquetear como Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón tenía un llamado, aleluya. Tan terrible, aleluya, que antes que él naciese, ya se le había Dios revelado a sus padres. Aleluya. Porque Dios confirma su palabra. Entonces, si Dios te confirmó que sus hijos son de Dios, ¿por qué tú se los dabas al? Ay, santo. ¿Por qué se los damos a Belial? Al mundo. No, hermano, no. A su nombre, gloria. Yo simplemente estoy citando la palabra, no malinterprete. A su nombre, gloria. Entonces, cuando vamos a 2 de Corintios 6, 14 al 18, la Biblia nos enseña algo importante en esa escritura, que nos dice que nosotros somos templo del Dios viviente. No sé cómo dice tu palabra, tu Biblia. No os unáis, escuche bien, en un sentido simple, porque allí habló de Belial, habló de Satanás y los demonios, pero aquí no lo dice en un sentido simple, aparente y alegadamente. No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Una persona que no quiere servirle a Dios, es imposible que se pueda casar y tenga comunión con alguien que le sirva a Dios. Ah, pero pastor, yo cuando me casé, yo no porque tú no conocías a Dios. Tú pensabas que conocías a Dios. Porque si tú hubieras conocido a Dios, no te hubiese casado con tu esposa o con tu esposo.
que le servía a los ídolos. Ay, santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Eso está claro ahí, iglesia. A su nombre sea la gloria. Entonces, esto aquí lo trajo fue Dios. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. Aleluya, de nuevo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mira, hermano, cuando Dios habla de santidad, habla de separación. Ay, santo. Esto no estaba aquí, esto no estaba en el mensaje, pero es bíblico. El problema del cristiano hoy en día es que tiene mucha juntilla con la familia que no le sirve a Dios. Eso es así, eso es claro. Y Dios demanda una separación. A su nombre, gloria. ¡Santo! Y malinterpretamos muchas veces porque no entendemos la palabra, porque no la conocemos. Pero cuando nos sometemos nos damos cuenta, aleluya, lo que Dios trató de hablarnos y decirnos. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a hacer una preparación en nosotros, lo que Dios hace con el hombre y con la mujer, lo separa. Por eso es que vemos que Cristo, ¿a dónde iba? A los lugares solos, aislados. Y sobre todo, fue 40 días al desierto. Y el problema de nosotros muchas veces es que no nos separamos. Que decimos que le servimos a Dios, aleluya, pero vivimos en desobediencia porque no nos separamos. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos, aleluya, que hay unas directrices y cuando nosotros nos dirigimos conforme a esas directrices, entonces que podemos empezar a ver el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. Mientras tanto, lo que vamos a ver es un silencio de parte de Dios. Porque ya Dios habló, ya Dios nos dijo, ya Dios nos dio los detalles, aleluya, de todas las cosas. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es ir y esperar en Él, aleluya, en ese silencio. A su nombre sea la gloria. Oh, gloria a tu nombre. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis a santo, aleluya, lo inmundo. Y yo os recibiré. Si nosotros estamos sucios, si nosotros estamos no de la forma que debiéramos de estar, aleluya, ay santo, Dios no lo va a recibir. Lo que pasa es que se ha predicado un evangelio torcido, un evangelio distorsionado, un evangelio que no habla de Dios, un evangelio que habla del hombre y su sistema. A su nombre sea la gloria. Y es por eso que estamos sintiendo la opresión que estamos sintiendo, aleluya. Porque donde se predica la palabra conforme a ella, en espíritu y en verdad, hay oposición. ¡Señor! Porque ese es el espíritu que habita ahora en el mundo, aleluya. El espíritu del anticristo. Por eso, como dijo la hermana ahorita, aleluya, porque hay muchos que no se olvidaron de la guerra de allá de Ucrania. Pero muchas veces cuando yo me siento así esos 15 minutos, muchas veces a ver la televisión, yo digo, ¿dónde están las noticias de Ucrania? ¿Por qué? Porque el hombre se acostumbra, hermano. Porque el problema no es con nosotros. Porque eso es lo que le hace daño a la humanidad. Por eso a los hijos hay que ver cómo bregar con los hijos supuestamente según el presente. ¿Por qué? Porque eso le hace daño a ellos. No, hermano. Lo que le hace daño es vivir en contra de lo que Dios establece. Santo eres Dios. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces la palabra está clara. El problema es que no vamos a la palabra. Aleluya. Vamos a traer ahora la introducción de este mensaje. Cuando vamos a la Biblia, a la historia bíblica, encontramos que entre Malaquías y Mateo hubo un silencio de Dios. Yo le llamo un tiempo de oscuridad. Mira, hermano, los primeros años que yo empecé a servir al Señor, aleluya, porque cuando usted viene al Señor y Dios lo toca y Dios cambia su vida, ¿sabe qué? Usted siente inquietud respecto a lo que está escrito en la palabra, respecto a las cosas que usted lee. Y yo me acuerdo que yo sentía una inquietud terrible, aleluya, porque la palabra nos enseña
que había o hubo un silencio de Dios por 400 años. Yo he sabido de congregaciones como esta, que le sirven a Dios conforme a la palabra, que ellos han estado reuniéndose como tú y yo nos reunimos en este lugar, y han sentido por meses el silencio de Dios. ¿Y sabe lo que experimentaban esas congregaciones? Después, avivamientos poderosos. Porque el silencio no habla que Dios no está. Yo he aprendido que cuando yo no siento a Dios, es porque Dios está haciendo algo en mi vida. Por eso es que cuando muchas veces tú estás en medio de adversidad, de tribulación, de prueba, muchas veces le hablas a Dios como siempre, ¿verdad? Le oras a Dios, pero ve que no se dirige hacia ti como antes. Yo le llamo el silencio de Dios. Pero ese silencio no habla de que no está ahí. Porque, como el tema dice, el constante de Dios. O sea que Dios nunca deja de estar. Constantemente nosotros seamos fieles, infieles a Dios, Él está ahí. Pero sacamos esa palabra de contexto, no entendiendo que eso habla de Él, de su fidelidad. Porque antes que tú y yo viniéramos a los pies de Cristo, aleluya, antes que tú y yo le entregáramos nuestro corazón, nuestra vida al Señor, ¿sabe qué? Ya Él estaba trabajando con tu vida. Por eso muchos tienen un testimonio poderoso, que el enemigo buscó la forma muchas veces de quitarnos la vida, y Dios se lo impidió. No estamos hablando de salvo siempre salvo, ¿sabes? Estamos hablando que Dios da un tiempo, que todo tiene un tiempo, dice la palabra. Todas las cosas tienen un tiempo, aleluya. Por eso que si tú ahora mismo estás en una condición que tú sabes que no es la mejor, ve ante la presencia de Dios y humíllate. Porque no significa que lo que pasó ayer va a pasar mañana, porque todo tiene un tiempo delante de Dios. Y cuando hablamos del silencio de Dios, se manifiesta en distintas maneras. Muchas veces vemos el silencio de Dios y vemos el juicio de Dios. Porque cuando vamos aquí a Malaquías, que estuvo hablando el varón de Dios la semana anterior respecto a ese libro, respecto a estos mismos detalles en capítulo 3:13 que él predicó, que nos habló, aleluya, que el pueblo, aleluya, no vivía conforme al orden que Dios había establecido. Y eso trajo juicio. Y Dios no hace la diferencia en nosotros. Dios no hace la diferencia en tus hijos. Dios no hace la diferencia en el hombre que no le sirve a Dios. Dice la palabra que lo que el hombre sembrara, eso segará. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. A su nombre gloria. Y esto es súper importante, escuche bien. Esto es súper importante. El ocultamiento de Dios es una manifestación de su amor, que le lleva a no imponer su presencia en el mundo, a fin de que los hombres se sientan libres para rechazar su existencia o aceptarla. Para rechazar su existencia o aceptarla, posibilitando así una relación de encuentro. O sea, muchas veces Dios provoca ese silencio en nosotros, porque Él sabe que nosotros muchas veces no estamos bien delante de su presencia, y Dios produce ese silencio para provocar que un encuentro entre tú y Él. Pero si ese Espíritu Santo que se supone que está en nosotros ya no está, por eso dice la palabra, no contristéis el Espíritu Santo que mora en vosotros. Porque si lo contristamos, aleluya, vamos a tener un poquito de problema. Pero también la palabra dice que si nuestro corazón, ¿verdad que sí? Que si nuestro corazón, porque si el Espíritu Santo ya está contristado y nosotros no vamos a sentir, ¿verdad?, eso que debiéramos sentir de parte de Dios cuando estamos más delante de Él, ¿qué hay? Hay algo en ti y en mí que es nuestro corazón. Ya está en una condición que no es la mejor.
Pero ¿qué dice la palabra? Mayor es Dios que Él. O sea, Dios va a buscar la forma de hacernos entender. Mira donde llega el amor y la misericordia de Dios. O sea que el silencio que nosotros vemos muchas veces de parte de nuestras vidas, como aconteció en esos 400 años, eso estaba hablando del amor de Dios. Porque después que pasaron esos 400 años, aleluya, se manifestó lo que estaba escrito en el libro de Malaquías, aleluya. Que el Señor se habría de manifestar, que habría de venir aquel, a su nombre sea la gloria, aquel que fue profetizado desde el principio. Porque dice la palabra que cuando Adán y Eva, aleluya, cayeron, ¿verdad?, allá en el huerto de Edén, que le fallaron a Dios, ¿qué aconteció? Aleluya. Dios le dio una promesa, aleluya. Dios hizo un juramento. ¿A quién? A la palabra. Y dijo que de la mujer habría que salir ¿quién? La simiente. Hablando de Jesús, del Mesías, del Redentor, aleluya. Pues por eso es que cuando nosotros entramos por ahí, salimos por ahí. Cuando nosotros entramos por esa puerta y salimos por esa puerta, tenemos que entrar, mire hermano, alabando y glorificando a Dios por lo que Dios hizo. Mi alma te alaba a Dios. A su nombre gloria. En Éxodo 14:15 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué? Porque ya ellos sabían, escucha bien, ellos sabían lo que tenían que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en el silencio de Dios. Entonces, gloria a Dios por su misericordia, que Dios, ¿verdad?, sigue, ¿verdad?, el constante de Dios. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: dile a mi pueblo que marche. Y Dios nos dice que tenemos que darle, que marchemos, que no nos detengamos, que sigamos caminando, aleluya, que no miremos al lado, que no miremos hacia atrás, aleluya, que sigamos caminando, aleluya, porque el tiempo que queda es corto, aleluya, porque ya hemos trazado casi todo el camino ya está trazado, iglesia. Estamos llegando, ya estamos llegando a la cima, ya estamos llegando, aleluya, al lugar que Dios determinó, aleluya. Si hay una generación que está cerca de eso, somos nosotros, iglesia, somos tú y yo. Por eso tenemos que echar afuera el desánimo, aleluya, y todo eso que viene, aleluya, a nuestra vida, a nuestro corazón, aleluya, porque hay un enemigo que busca la forma de detenernos, aleluya. Pero constantemente Dios está ahí, trabajando contigo y conmigo, aún en medio de ese silencio. Porque quizás ahora mismo no podemos hablar de pruebas. ¿Se dio cuenta? Que no tenemos pruebas, parece que en este momento, que no hay adversidades. Pero la Biblia nos enseña algo grande, poderoso, que el enemigo más grande que tú tienes y yo tengo, ¿quién es? La carne, nosotros mismos. Nos hace sentir que tantas cosas, a su nombre gloria. Cuando estaba Jesús en la cruz, perdón, sí, amén. Cuando Jesús estuvo allá en la cruz, escucha bien como el Señor dijo: cerca de la 9ª hora, eso está en Mateo 27:46, cerca de la 9ª hora, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Dios, Jehová, Jesús, el Hijo, el Mesías, el ungido, el llamado por Dios, sintió el silencio de Dios. Sabemos lo que estaba aconteciendo en ese momento, aleluya. Porque Dios no mora donde está el pecado, aleluya. Por eso fue que Dios tuvo que hacerse carne, aleluya, y habitar entre nosotros. Y en esa carne llevar, a través de esa cruz, esa maldición que nos iba a llevar al mismo infierno, iglesia. Que iba a llevar a la humanidad completa al mismo infierno. Pero Dios, en el constante de Él, aleluya, como siempre, tenía un plan trazado para ti y para mí. A su nombre, gloria. Amén. Cuando vamos allá en Apocalipsis 8, 1 al 5, hablando del séptimo sello, mire cómo dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahí está hablando algo diferente. Ahora ahí está hablando del juicio. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso
añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Santo. Aleluya. Bien, hermano, se supone que usted y yo vivamos de rodillas, Aleluya. humillados ante la presencia de Dios. Mi alma te adora, Todos Dios. nosotros. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. Porque cuando ese silencio se manifiesta, hermano, muchas veces no sabemos por qué se manifiesta. Muchas veces no, porque hay muchos que viven en ignorancia. Porque se ha predicado un evangelio torcido, que todo es bendición. Por eso es que la gente no quiere estar en iglesias como esta. Porque lo que quieren tener todo el tiempo, entre comillas, un avivamiento. ¿Un avivamiento de qué? ¿Un mover de Dios de qué? Si no nos consagramos con Dios muchas veces, hermano. Muchas veces estamos llevando una vida. Y es el tiempo, hermano, es el tiempo. Pero Dios nos llama y nos enseña la palabra para que no nos acomodemos al tiempo. Porque por eso que nos dice, su nombre será gloria, que Él está ahí constantemente. El constante de Dios. Aleluya. El constante de Dios. Como dije anteriormente, mire, cuando vamos a la palabra nos encontramos un hombre como David. Y Dios estaba allí. Pasó un tiempo y Dios estaba allí. Porque Dios nos da tiempo, iglesia. Dios te da tiempo para que corrija tu vida, para que yo corrija mi vida, porque le fallamos. Porque qué cosas muchas veces no hacemos, aleluya, que no nos merecemos ni estar ni aquí presentes ante la presencia de Dios. Pero el constante de Dios habla de Él, para que tú y yo entendamos, aleluya, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No es la misa, no es la confesión, no, hermano, no es eso, no es eso. Es humillarse ante la presencia de Dios. Como hablaba en estos días atrás, que lo mencioné por varias veces, porque así el Señor puso en mi corazón, aleluya. No ver que se llenó el cuarto de agua y esperar que se baje el cuarto. Porque cuando se bajan las aguas, ¿se acuerda cuando se inundó esto aquí por 2 ocasiones? Se queda todo sucio, todo manchado. Hay que entonces trabajarlo y limpiarlo. Y hay no solamente una forma de limpiarlo. Hay una sola forma, una sola manera. Pero hemos aprendido algo diferente. Santo. Y Dios nos quiere entender algo importante en esta hermosa tarde. Que el silencio de Él habla de su amor y de su misericordia. Porque Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en una forma correcta. Amén. Pero no, Señor. ya mañana es lunes. Y seguimos una semana común y corriente como nada pasó. Estamos viviendo muchas veces para nosotros. Sí, iglesia, estamos viviendo para nosotros. No, ya tú no vives para ti, tú vives para Dios. Yo vivo para Dios. A su nombre gloria. Habéis hecho cansada a Jehová con vuestras palabras y decir, ¿en qué le hemos cansado? ¿Usted cree que Dios no se cansa? Ay, santo. Ay, santo. Santo. Dios se cansa. Es como el Padre. Nosotros no nos cansamos muchas veces con nuestros hijos. Especialmente cuando crecen, que están así de grandecitos, como estos que están aquí ahora mismo. Que ya no son niños, porque cuando son niños tenemos que cuidarlo y miren de qué manera. Porque usted ve a los niños como el niño que está aquí presente. Si usted lo deja y él sabe que es una carretera ahí al frente, él cruza la carretera. O sea, está en los padres cuidarlo. No en decirle no lo haga, porque ellos son niños. Pero ya cuando llegan a una adultez, ay santo, es terrible. Por eso hay que dirigirlos conforme a esta palabra, iglesia. Señor. Entonces, gloria a Dios por su constante. ¿En qué decir? ¿En qué le hemos cansado? En que decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. En los tales se complace. O si no,
¿dónde está el Dios de justicia? Termino con esto. Gedeón estaba trabajando con el trigo en un lagar, en un sitio escondido, porque él sabía, ay santo, mi alma te alaba, Dios, escuche bien, porque él sabía que cada vez que venían aquellos hombres amanecitas, ¿sabe qué? Le hacían la guerra a ellos y le llevaban los cultivos y los dejaban sin comida, y ellos no se preparaban, y lo que hacían era llorar y quejarse delante de la presencia de Dios. Dios nos dio el conocimiento espiritual, Dios nos dio la sabiduría espiritual, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Se supone que antes que venga la adversidad ya nosotros estuviéramos preparados. Eso no significa que no vendría la adversidad, eso no significa que esos enemigos iban a venir para allá, para aquel lugar o para acá. Sí vienen, pero cuando ellos vengan ya nosotros estamos preparados, con las almas espirituales preparados. Por eso fue que Dios llamó a este hombre, al llamado Gedeón, no por sus cualidades, porque si tenía, no tenía muchas, pero un hombre que sabía que había algo que no estaba bien. Pero cuando entabló esa conversación con el Señor, ¿sabe lo que le dijo? ¿Qué pasa? Es mi palabra. ¿Dónde estás tú? Sí, porque cuando viene la adversidad le preguntamos a Dios qué pasó, como si Dios tuviera culpa, iglesia. ¿Sabes cuántas personas han venido ante la presencia de Dios al altar a pedirle a Dios el por qué? Lamentablemente muchas veces ya es tarde. Mira, los que llevamos muchos años, varios años, ¿verdad? En este caminar, como algunos hermanos que aquí, que llevamos varios años ya, hemos visto cuando alguien le da la espalda a Dios, las consecuencias. No solamente la mortandad, las consecuencias que trae o estar fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios nos manda a estar ¿qué? Firme. Que no es fácil muchas veces, no es fácil. No es fácil. Yo lo sé. Pero en Cristo todo es posible. En Cristo todo se puede. Sin Cristo nada. ¡Aleluya! A su nombre gloria. Tenemos que conocer el constante de Dios. Y cuando nosotros sabemos que la guagua va a pasar porque ahí al frente hay una parada, es ya antes de que venga, ¿sabe qué? Estar ahí, esperando que llegue. Señor. A su nombre gloria. ¿Para qué? Para entrar en ese mover de Dios. Amén. Porque nosotros, lamentablemente, hablando de la palabra, aleluya, en aquel presente y ahora, ¿sabe qué? El hombre constantemente busca vivir a espalda a Dios. Por eso fue que Dios depositó en ti y en mí el Espíritu Santo. Si no llega a ser por su presencia, tú y yo no estuviéramos aquí. Pero es por su presencia que habita en nosotros. Y Dios sigue en su constante trabajando, en ese silencio, contigo y conmigo. Pero ese silencio habla de muchas maneras y de muchas formas. A veces vemos la misericordia de Dios, a veces vemos el juicio de Dios, a veces vemos como Dios, perdona que lo diga así, como Dios le da la espalda a su pueblo, porque lo hizo con David. Porque Dios, cuando David, aleluya, le tocó hacer algo y Dios le dio a escoger y él escogió, dice la palabra que cayó mortandad sobre el pueblo de Dios. Y fuera de la ciudad murieron 70,000 hombres. ¿Sabe lo que es eso, iglesia? ¿Sabe cuántos murieron en esta pandemia? Con respeto, no malinterprete lo que estamos hablando, porque murieron hombres y mujeres buenas, hombres y mujeres que le servían a Dios, aleluya, y no estaban en pecado. Simplemente que mientras nosotros estamos en este mundo, aleluya, lamentablemente, eso nos puede tocar. ¿Pero qué trajo eso? Eso trajo una mortandad terrible. Pero parece que todo está bien. Ay, santo. Y lo que estamos viendo es el silencio de Dios. Estamos viendo el silencio de Dios en el mundo moverse ahora mismo, iglesia. Eso es lo que usted está viendo yo en este momento, el silencio de Dios. Entonces, tenemos que vivir de rodillas, clamando por esas almas, por nosotros, pero por ellos también, porque no sabemos que ese silencio va a traer mañana. Así es. Amén. Señor. Santo eres Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica.
Gracias a los hermanos que se mantuvieron conectados a través de las plataformas. A su nombre, gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.